como salir del dolor y renacer. El abismo del dolor. El dolor llega como un visitante inesperado. No golpea la puerta, no avisa, simplemente irrumpe, y de pronto la vida, que parecía tener un orden, se derrumba. Nadie está preparado para ese instante, y sin embargo todos, en algún momento, lo enfrentamos. Era una mañana como tantas otras. El sol iluminaba la ciudad con indiferencia, los autos avanzaban por la avenida, la gente se apuraba hacia sus rutinas. Todo seguía su curso normal, excepto dentro de mí. Allí, algo se había quebrado. No era un simple malestar ni un cansancio pasajero. Era un vacío que pesaba más que cualquier carga, un silencio que resonaba como un grito ahogado en el fondo del alma. Cuando el dolor aparece, lo primero que hace es desorientarnos. Te quita las coordenadas de lo que antes parecía seguro, el hogar, el trabajo, las relaciones, incluso la fe. Todo se tambalea. Y yo estaba allí, de pie en medio de una vida que ya no reconocía. El golpe había llegado de la forma más cruel, la pérdida de alguien que amaba. El teléfono sonó y, en cuestión de minutos, supe que mi mundo nunca volvería a ser el mismo. La voz al otro lado me dio la noticia con frialdad, como si las palabras fueran cuchillas que cortaban la realidad en dos. Recuerdo haber colgado el teléfono y sentir que todo alrededor se volvía borroso. El suelo parecía moverse, las paredes se cerraban sobre mí. No lloré enseguida. El cuerpo, en esos momentos, se defiende con una coraza de incredulidad. El dolor llega después, como una marea que arrasa con todo. Durante días caminé como un fantasma. Las calles que antes me parecían familiares se convirtieron en escenarios vacíos. Las voces de la gente sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Comía sin sentir sabor, dormía sin descansar, respiraba sin estar vivo. El dolor es así, te arranca de la vida sin matarte. Te obliga a habitar un territorio donde todo es ajeno, donde incluso tu propio reflejo en el espejo parece el de un extraño. La soledad del abismo. Pronto descubrí que el dolor también tiene el poder de aislar. La gente se acerca, quiere consolarte, pero no saben cómo. Algunos dicen frases hechas, el tiempo lo cura todo, todo pasa por algo. Pero esas palabras, en vez de aliviar, se sienten como piedras, que pesan más en el corazón. Otros, con el tiempo, se alejan. No porque no te quieran, sino porque no saben qué hacer con tu dolor. Les incomoda, los asusta, los enfrenta con su propia fragilidad. Y así, de a poco, queda solo, rodeado de un silencio que grita. Las noches eran las peores. El día, con su ruido y su movimiento, al menos distraía. Pero al caer el sol, cuando todo se apagaba, el dolor se volvía insoportable. El insomnio se convirtió en mi compañero, y la oscuridad en testigo de mis lágrimas. Recuerdo una de esas madrugadas en particular. Me senté en la cama, con la mirada perdida, y me pregunté, ¿cómo se sobrevive a esto? La pregunta no tenía respuesta. O al menos, yo no la encontraba.
Me sentía atrapado en un abismo sin salida. El cuerpo que habla, lo que el alma calla. Con el tiempo, el dolor empezó a manifestarse también en mi cuerpo. Me enfermaba con facilidad, me faltaba el aire, mi corazón latía con fuerza como si quisiera escapar del pecho. El médico decía que era estrés, pero yo sabía que era algo más profundo. El cuerpo habla lo que el alma calla. Y mi alma estaba rota. En esos días oscuros comprendí que el dolor no solo es emocional. Te invade entero. Se convierte en un peso que llevas a todas partes, al trabajo, a las reuniones, incluso en tus momentos de soledad. No hay descanso, porque el dolor no entiende de horarios ni de treguas. Lo peor no era el llanto ni la soledad. Lo peor era la pérdida de sentido. De pronto me encontraba preguntándome, ¿para qué seguir? ¿Qué importa todo lo que haga, si nada me devuelve lo que perdí? Las cosas que antes me motivaban, un proyecto, un viaje, una meta, ahora parecían insignificantes. La vida se volvió un escenario gris, donde nada destacaba. Caminaba, respiraba, trabajaba, pero todo era mecánico, vacío. El dolor, cuando es profundo, no solo hiere, también roba el sentido de vivir. Cada objeto, cada lugar, cada canción, se transformó en un recordatorio punzante. Pasaba frente a la cafetería donde solíamos ir, y sentía que me desgarraban. Escuchaba aquella canción en la radio, y el corazón se me partía en 1000 pedazos. Los recuerdos que antes eran dulces se convirtieron en cuchillas afiladas. No había escape. Incluso los sueños se transformaban en trampas, soñaba con lo perdido, y al despertar el dolor era doble. Con el tiempo, empecé a usar una máscara. Frente a los demás fingía estar bien. Sonreía en reuniones, respondía mensajes con frases cortas, decía, todo bien, aunque por dentro me estaba cayendo a pedazos. El mundo espera que sigas adelante, que no te quedes estancado en tu dolor. Pero el corazón no entiende de expectativas sociales. El corazón necesita tiempo, necesita llorar, necesita gritar. Y yo me lo negaba, porque no quería incomodar, no quería mostrar mi vulnerabilidad. Esa máscara, sin embargo, no me protegía. Al contrario, me hacía sentir aún más solo. Nadie sabía lo que realmente pasaba dentro de mí. Nadie veía las grietas. Hasta que un día, en medio de la rutina, no pude más. Estaba en el transporte público, rodeado de gente, y de pronto las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, sin que pudiera detenerlas. No importaba cuántas veces parpadeara, no podía contenerlas. La gente me miraba con incomodidad, pero yo ya no podía fingir. El grito interior había encontrado salida. Fue un momento vergonzoso, sí, pero también liberador. Porque por primera vez en mucho tiempo, dejé de luchar contra el dolor y lo dejé ser. Ese día comprendí algo, el dolor no desaparece cuando lo negamos. Crece. Se hace más fuerte en la sombra. Solo cuando lo enfrentamos, cuando lo aceptamos, empieza el verdadero proceso de sanación.
Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa reconocer que la herida existe, que la vida cambió, que ya no serás el mismo. Y, aún así, elegir seguir adelante. Ese fue el primer paso. Pequeño, débil, tembloroso. Pero un paso al fin. El dolor tiene un eco extraño. Cuando parece que se ha calmado, regresa en forma de silencio. Un silencio que no es paz, sino vacío. Es un murmullo sordo que te acompaña a todas partes y que, por más que intentes ignorar, siempre está allí, recordándote lo que perdiste. Después de semanas de llanto y noches interminables, llegó ese tiempo en el que ya casi no había lágrimas. El cuerpo se acostumbra, se defiende, se endurece. Y entonces lo que queda es ese silencio. Un silencio tan pesado que a veces grita más fuerte que cualquier dolor. Una de las cosas más duras de atravesar el dolor es darse cuenta de que el mundo no se detiene. Mientras tu vida parece congelada, los demás siguen con sus rutinas, con sus risas, con sus proyectos. Ves a la gente planear viajes, celebrar cumpleaños, hablar de trivialidades, y tú apenas logras respirar. Ese contraste es cruel. Te hace sentir que vives en un tiempo paralelo, como si estuvieras atrapado en una película que no avanza, mientras el resto del mundo va a toda velocidad. El silencio del alma se mezcla con el ruido de la vida cotidiana, y la disonancia se vuelve insoportable. Quieres gritar, no se dan cuenta de que todo cambió. No se dan cuenta de que ya nada es igual. Pero no lo haces. Te quedas callado. Porque entiendes que para ellos, sí, la vida sigue. Y en ese entendimiento, la soledad se profundiza. El silencio no solo viene de afuera. También lo impones tú mismo. Te fuerzas a decir frases cortas para que los demás no pregunten demasiado. Estoy bien, voy tirando, todo normal. Pero en realidad, nada está bien. Dentro de ti hay un grito que pide auxilio, un clamor que ruega por alivio. Sin embargo, eliges callar. ¿Por qué? Porque mostrar vulnerabilidad da miedo. Porque temes ser juzgado, cansar a los demás o simplemente porque no tienes fuerzas para explicar una y otra vez lo que sientes. Y entonces, tu silencio se convierte en un muro. Un muro que protege, sí, pero que también encierra. El silencio externo contrasta con el ruido interno. Tus pensamientos se vuelven insoportables. Te preguntas qué hiciste mal, por qué pasó, qué podrías haber cambiado. Te torturas con los si hubiera y los qué tal si. Ese ruido mental se repite como un disco rayado. No te deja descansar, no te permite enfocarte. A veces incluso el cuerpo entero tiembla de ansiedad, como si estuvieras en una batalla invisible de la que no puedes escapar. El silencio de afuera y el ruido de adentro son una combinación peligrosa. Te hacen sentir atrapado en una prisión sin barrotes, condenado a revivir una y otra vez lo que perdiste. En esos días descubrí que el silencio no solo se escucha, también se ve. Está en los lugares vacíos, la silla que ya no se ocupa, la cama que se siente demasiado grande, el teléfono que no vuelve a sonar con ese número que tanto esperabas. Esos vacíos se convierten en espejos del alma. No necesitas palabras para entender lo que falta, lo que nunca volverá. Solo basta con mirar alrededor para sentir el peso del silencio.
Recuerdo una tarde en la que entré a la habitación y vi sus cosas aún en el mismo lugar. La ropa colgada, los objetos intactos, como si en cualquier momento fuera a volver. Me quedé de pie, sin poder moverme, escuchando el silencio que gritaba más fuerte que cualquier sonido. Fue como una bofetada de realidad. En medio de todo ese silencio surgió un nuevo temor, el miedo a olvidar. Me preguntaba, ¿y si un día ya no recuerdo su voz? ¿Y si se borra su risa de mi memoria? Ese miedo me llevó a aferrarme con desesperación a los recuerdos. Miraba fotos una y otra vez, escuchaba grabaciones, buscaba cualquier rastro que me devolviera un instante de lo que ya no estaba. El silencio era un grito que me decía, cuidado, lo estás perdiendo todo. Y yo luchaba contra él como quien intenta atrapar arena con las manos. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar algo extraño. Ese mismo silencio que me atormentaba empezó a enseñarme cosas. Me obligó a escucharme, a descubrir lo que había enterrado bajo capas de ocupaciones, distracciones y ruidos externos. Por primera vez en mucho tiempo, tuve que enfrentarme cara a cara conmigo mismo. Y no fue fácil. Allí estaban mis miedos, mis heridas antiguas, mis inseguridades. El dolor actual había removido todo lo que había escondido en el fondo de mi ser. Y ahora, en medio de ese silencio, no tenía dónde huir. Fue aterrador. Pero también fue el inicio de algo nuevo. Porque al mirar de frente todo eso, comprendí que el silencio no solo gritaba, también señalaba. Era como una lámpara que iluminaba rincones oscuros de mi interior que necesitaban ser sanados desde hacía mucho. Ese grito silencioso me empujó a buscar. Busqué en libros, en conversaciones, en mi propia fe. Empecé a preguntarme por el sentido del sufrimiento, por el propósito de la vida, por la posibilidad de renacer después de una pérdida. A veces encontraba respuestas, a veces solo más preguntas. Pero lo importante fue que, en lugar de rendirme, el silencio me obligó a moverme. Me llevó a cuestionar mi forma de vivir, mis prioridades, mis creencias. Descubrí que, aunque el silencio duele, también puede ser un camino. Un camino hacia adentro, hacia lo más profundo del alma. Una noche, después de mucho tiempo, ocurrió algo diferente. Estaba sentado en el balcón, observando las luces lejanas de la ciudad. Todo estaba en calma. El silencio seguía allí, como siempre. Pero de pronto, en medio de esa quietud, sentí algo extraño, una chispa de paz. Fue un instante breve, casi imperceptible. Pero estaba allí. Una sensación de que, quizás, aunque todo estaba roto, aún había vida en mí. Ese pequeño destello me dio fuerzas. No borró el dolor, no cambió lo que había pasado. Pero me recordó que no todo estaba perdido. Que dentro del silencio que grita también puede nacer un susurro de esperanza. Con el tiempo, entendí que el silencio, aunque cruel, también era fértil. Era como una tierra oscura donde se siembran semillas invisibles. En ese suelo árido empezaban a germinar nuevas preguntas, nuevas fuerzas, nuevos caminos. Aún no veía el fruto. Aún me dolía cada día. Pero ya no era solo vacío. Era también la promesa de que algo podía nacer de allí. Ese fue el inicio de la transformación. Un comienzo invisible, silencioso, pero real.
El dolor tiene la extraña capacidad de abrir puertas que creías cerradas para siempre. Basta con una pérdida, una traición, un vacío, para que de pronto, todos los recuerdos del pasado regresen como un vendaval. Así me pasó a mí. No solo cargaba con lo que acababa de suceder, sino con cada herida antigua que nunca había sanado. El presente se mezclaba con el pasado, y mi alma se convirtió en un cuarto lleno de ecos. Ecos que no me dejaban dormir, que golpeaban en mi mente como un tambor incesante. Recordé mi niñez. Aquellos días en los que me sentía invisible, en los que buscaba desesperadamente la aprobación de quienes nunca supieron darme un abrazo sincero. Las palabras duras, los silencios fríos, las comparaciones injustas. Todo volvió con fuerza. Me di cuenta de que el dolor presente había tocado las fibras de esas viejas heridas, como si la vida me estuviera mostrando que nunca había dejado de sangrar, solo lo había ocultado bajo capas de rutina. Después llegaron a mi mente las promesas que otros me hicieron y no cumplieron. Las amistades que juraron estar siempre y desaparecieron. Los amores que se fueron sin explicación. Cada recuerdo era como una piedra que se sumaba al peso que ya llevaba en la espalda. Me preguntaba, ¿por qué se repite la misma historia? ¿Será que siempre estaré destinado a perder, a quedarme solo? La mente, en su crueldad, suele generalizar. Toma un hecho doloroso y lo pinta como una condena eterna. Así me sentía, atrapado en un ciclo sin salida. En medio de esos recuerdos, también me miraba a mí mismo. Me veía como alguien que había fracasado, que había tomado malas decisiones, que no había sabido cuidar lo que tenía. Era como mirarme en un espejo roto. Cada fragmento me devolvía una versión distinta de mí, el niño herido, el adulto frustrado, la persona perdida. Y lo peor era que todos esos reflejos gritaban lo mismo: no eres suficiente. Ese eco interior era tan fuerte que me paralizaba. Hubo días en que pensé en rendirme. No necesariamente en acabar con mi vida, sino en dejar de luchar. Dejar de soñar, de esperar, de creer. Convertirme en alguien que simplemente sobrevive, sin aspirar a nada más. Era una tentación peligrosa, porque parecía más fácil. El dolor cansa, agota, y en medio de ese agotamiento, la idea de rendirse se disfraza de descanso. Pero en lo profundo de mi ser, algo se resistía. Una voz pequeña, casi apagada, me decía: no es tu final. Un día, mientras caminaba sin rumbo, vi a un árbol enorme con el tronco marcado. Se notaba que había sufrido tormentas, que alguna vez fue golpeado por el rayo o por el hacha. Sin embargo, allí estaba, erguido, fuerte, dando sombra. Me acerqué y pasé la mano por esas cicatrices. Y entonces lo entendí: el árbol no había sobrevivido a pesar de las heridas, sino con ellas. Las marcas eran parte de su historia, y también de su fuerza. Ese momento me hizo reflexionar sobre mí. Quizás mis recuerdos dolorosos, mis errores, mis pérdidas, no eran pruebas de debilidad, sino huellas de resistencia. Quizás las cicatrices no eran una vergüenza, sino un testimonio de que seguía de pie. Ese pensamiento me llevó a un lugar nuevo: el perdón. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, ni justificarlo. Significa soltar la carga, dejar de revivir el dolor una y otra vez. Empecé a practicar el perdón, no como un acto instantáneo, sino como un proceso.
Perdonar a quienes me hirieron, a quienes no estuvieron. Pero sobre todo, perdonarme a mí mismo. Perdonar por no haber sabido, por no haber podido, por no haber tenido la fuerza antes. Ese perdón no borró los ecos del pasado, pero los transformó. Ya no eran gritos que me atormentaban, sino voces lejanas, que me recordaban de dónde venía. Con el tiempo, descubrí que los ecos del pasado tenían una misión. No volvían para destruirme, sino para mostrarme lo que aún necesitaba sanar. Cada recuerdo, cada dolor, era una señal. El abandono me enseñó la importancia de estar presente para los demás. Las traiciones me enseñaron a valorar la lealtad verdadera. Las pérdidas me enseñaron a amar más intensamente lo que tengo hoy. Los ecos dejaron de ser un castigo y se convirtieron en maestros. Poco a poco, empecé a verme distinto. Ya no como un espejo roto, sino como un mosaico. Un mosaico está hecho de pedazos quebrados, pero juntos forman una obra única, irrepetible y hermosa. Comprendí que yo también era así. Que mis fragmentos, unidos por el dolor y la esperanza, podían dar forma a una nueva identidad, más auténtica y más fuerte. Y fue en ese momento cuando supe que, aunque los ecos del pasado siempre estarían allí, ya no tenían poder para definirme. Eran parte de mi historia, pero no de mi destino. La etapa de los ecos fue dura, pero necesaria. Fue como limpiar una herida profunda, dolía, sangraba, pero era imprescindible para que sanara de verdad. Al cerrar ese ciclo, sentí que algo dentro de mí empezaba a renovarse. Como si el alma, después de tanto tiempo en sombras, se preparara para ver la primera luz del amanecer. Era apenas el inicio de un cambio mayor. Pero ya era suficiente para seguir caminando. El dolor no desaparece de un día para otro. No hay un botón que lo apague, ni un conjuro que lo borre. Pero un día, sin saber bien cómo, aparece algo distinto, un pequeño susurro. Una voz casi imperceptible que dice, todavía puedes seguir. Ese susurro no grita, no exige. Se parece más al roce del viento entre las hojas, o al murmullo del mar cuando baja la marea. Es tan sutil que, al principio, cuesta creer que esté ahí. Pero si te detienes y escuchas con el corazón, lo oyes. Y ese fue mi regalo en medio de la tormenta, escuchar, por primera vez en mucho tiempo, el susurro de la esperanza. Una mañana cualquiera, después de tantas noches en vela, salí a caminar. No tenía rumbo, solo quería escapar de las paredes que me ahogaban. El cielo estaba gris, como si acompañara mi ánimo. Caminé por calles vacías hasta llegar a un parque. Me senté en un banco, mirando al suelo, cuando de pronto algo me hizo levantar la vista. Un rayo de sol se abrió entre las nubes, iluminando justo el árbol frente a mí. Ese árbol, que parecía seco y sin vida, tenía pequeños brotes verdes en sus ramas. Me quedé observándolo en silencio. Fue un instante simple, insignificante para cualquiera. Pero para mí fue un mensaje. Una confirmación de que incluso, lo que parece muerto puede volver a florecer. Ese rayo de sol fue mi primera señal de esperanza. Días después, mientras esperaba en una parada, vi a una niña pequeña soltarse de la mano de su madre y correr hacia una paloma. Se tropezó, cayó, y por un instante pareció que iba a llorar.
pero de inmediato se levantó, con una sonrisa enorme, y siguió corriendo como si nada hubiera pasado. Esa escena tan común me conmovió profundamente. Me recordó que la vida es frágil, sí, pero también resiliente. Que todos caemos, pero también todos tenemos la capacidad de levantarnos. Y en ese momento entendí que yo también podía hacerlo. Que aunque mis rodillas del alma estaban heridas, aún podía ponerme de pie. La esperanza no llegó como un milagro grandioso, sino como pequeñas chispas en lo cotidiano. Una llamada inesperada, de un amigo que no veía hace años. Una canción que sonaba en la radio, y parecía escrita para mí. El abrazo sincero de alguien, que no necesitó palabras para entenderme. Cada detalle era como una gota de agua en un desierto. Poco a poco, esas gotas empezaron a formar un arroyo. Y aunque aún me sentía quebrado, ya no estaba completamente seco. Aprendí que la esperanza no siempre se manifiesta en grandes cambios, sino en la capacidad de apreciar lo pequeño. En medio de esos destellos, también regresé a la fe. No como un acto religioso rígido, sino como una necesidad del alma. Empecé a orar. Al principio mis oraciones eran más lamentos que plegarias. Solo decía, no puedo más, ayúdame. Pero con el tiempo, esas palabras se transformaron. Dejaron de ser solo un desahogo y empezaron a ser un puente. Orar se convirtió en un refugio. No porque las cosas cambiaran de inmediato, sino porque yo cambiaba al orar. Sentía que alguien me escuchaba, que no estaba tan solo como creía. Ese contacto con lo divino, invisible pero real, fue como un bálsamo en mis heridas. Un día tomé una decisión que parecía pequeña, pero fue enorme. Salí de mi encierro y acepté la invitación a un encuentro comunitario. Mi mente decía, no tienes fuerzas, no tienes ganas. Pero mi corazón pedía intentarlo. Allí, rodeado de personas que compartían sus propias historias de dolor y superación, comprendí algo crucial: no era el único. Cada persona llevaba cicatrices, cada una tenía su batalla. Escucharlas me dio perspectiva. No para minimizar lo mío, sino para recordar que el sufrimiento es parte de la vida, pero también lo es la capacidad de seguir adelante. Ese día regresé a casa con una sensación nueva: no estaba solo en mi lucha. Con cada paso, la esperanza fue creciendo. Al principio era frágil, como una semilla recién plantada. Bastaba un recuerdo doloroso para hacerla tambalear. Pero, como toda semilla, empezó a echar raíces. Comprendí que la esperanza no es negar el dolor, sino mirarlo de frente y decidir que no tendrá la última palabra. No se trataba de olvidar lo que había perdido, sino de aprender a vivir de nuevo, con lo que aún tenía. Empecé a ver símbolos en todas partes. Una mariposa que volaba libre después de salir de su capullo. El sonido de la lluvia golpeando el techo, recordándome que incluso las tormentas más intensas terminan en calma. El canto de un pájaro al amanecer, anunciando que siempre hay un nuevo día por llegar. Cada símbolo era como un susurro del universo que me decía: sigue, aún hay más para ti. Uno de los mayores cambios llegó cuando empecé a practicar la gratitud. Al principio parecía absurdo, ¿cómo agradecer en medio de tanto dolor? Pero lo intenté. Cada noche escribía 3 cosas por las que dar gracias, por mínimas que fueran. Al principio solo encontraba cosas simples: por el aire que respiro,
porque hoy vi un atardecer hermoso, porque alguien me sonrió. Pero poco a poco, ese ejercicio me transformó. El corazón, que antes solo veía pérdidas, empezó a reconocer lo que aún tenía. Y ese simple hábito se convirtió en un faro. Porque donde hay gratitud, siempre hay esperanza. Fue entonces cuando comprendí algo profundo: el dolor no había venido a destruirme, sino a transformarme. Me había obligado a detenerme, a replantear mi vida, a escuchar lo que antes ignoraba. No era un enemigo, sino un maestro duro, exigente, pero maestro al fin. La esperanza nació cuando cambié la pregunta de ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? Ese pequeño giro abrió un horizonte distinto. El susurro de la esperanza no quitó todo el dolor. Aún había lágrimas, aún había noches difíciles. Pero ya no eran lo único. Ahora también había instantes de alegría, aunque fugaces. Había motivos para levantarse, aunque pequeños. Descubrí que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a convivir con él, transformándolo en impulso para crecer. Y ese descubrimiento fue el inicio de mi renacer. Hay momentos en que la lógica no alcanza. El dolor no tiene explicación, las respuestas se vuelven insuficientes, y todo lo que intentas analizar se rompe como cristal en tus manos. Fue en ese punto, donde ya no tenía fuerzas, que apareció algo que no esperaba: la fe. No hablo de una fe heredada, repetida de memoria, sino de un encuentro real, íntimo, personal. Una fe que no nació en los templos, sino en mis propias lágrimas. Una fe que no se impuso como doctrina, sino que se reveló como un susurro en lo más profundo de mi alma. Recuerdo una noche en la que toqué fondo. Estaba solo en mi habitación, con las luces apagadas, abrazando el vacío. Sentía que mi vida carecía de sentido. En medio de ese silencio opresivo, dije en voz baja: Dios, si estás ahí, no me dejes solo. No hubo truenos, no se abrió el cielo, no escuché una voz audible. Pero algo dentro de mí cambió. Fue como si un manto invisible me envolviera, como si alguien me sostuviera sin que yo pudiera verlo. Era una paz pequeña, frágil, pero real. Y esa paz fue suficiente para no rendirme esa noche. Desde ese momento, empecé a buscar a Dios. No desde la obligación, sino desde la necesidad. Descubrí que la fe no elimina el dolor, pero lo ilumina. Era como caminar en un túnel oscuro llevando una lámpara. El túnel seguía siendo largo, pero la luz me permitía dar un paso más, y luego otro. Comencé a leer palabras que hablaban de esperanza, de propósito, de amor incondicional. Y cada frase era como agua fresca para un corazón sediento. La fe se convirtió en mi refugio, en un lugar al que podía correr cuando el mundo me resultaba insoportable. Mi relación con la oración cambió. Antes era solo un monólogo de quejas, ahora empezó a ser un diálogo. A veces hablaba, a veces solo guardaba silencio y dejaba que mi corazón se expresara en suspiros. Descubrí que orar no es repetir fórmulas, sino abrir el alma con sinceridad. Era llorar sin vergüenza, era agradecer lo poco que tenía, era pedir fuerzas para soportar un día más. Y lo sorprendente fue que, poco a poco, esas oraciones empezaron a transformar mi manera de ver la vida. Un paso decisivo fue acercarme a una comunidad espiritual. Al principio fui con miedo, temiendo no encajar,
temiendo ser juzgado. Pero lo que encontré fue distinto, personas reales, con heridas reales, que habían encontrado en la fe un motivo para seguir adelante. Allí escuché testimonios que me conmovieron profundamente. Historias de pérdidas, enfermedades, traiciones. Pero también historias de esperanza, de milagros, de segundas oportunidades. Ver a otros que habían renacido me dio fuerzas para creer que yo también podía hacerlo. La fe me enseñó a confiar. Y confiar no es esperar que todo salga como yo quiero, sino creer que, incluso cuando no entiendo, hay un propósito mayor. Fue soltar el control que tanto me agotaba, y aprender a descansar en la certeza de que no estaba solo en el camino. Ese acto de confianza fue un milagro en sí mismo. Porque mi mente, siempre inquieta, aprendió a callar. Y mi corazón, siempre herido, comenzó a sanar. La fe no solo me ayudó a soportar el dolor, también empezó a sanar mis heridas más profundas. Aquellos ecos del pasado que me atormentaban fueron perdiendo fuerza. Aquellas culpas que cargaba se transformaron en perdón. Comprendí que mi valor no dependía de lo que había perdido ni de mis errores, sino de algo mucho más grande, el amor incondicional de Dios. Esa revelación fue liberadora. Porque, por primera vez, me vi a mí mismo no como un fracaso, sino como alguien amado, digno de una nueva oportunidad. La fe no eliminó los problemas de mi vida, pero me dio algo mucho más valioso, la fuerza para enfrentarlos. Era como si cada día recibiera una dosis de valentía, suficiente para dar un paso más. Esa fuerza no venía de mí, porque yo ya no tenía nada. Venía de algo superior, de una fuente inagotable que me sostenía incluso en mis debilidades. Con el tiempo, empecé a notar cambios concretos en mi vida. Sonreía más. Me sentía más ligero. Podía escuchar a los demás sin estar atrapado solo en mi dolor. Empecé a servir, a dar, a compartir lo que tenía, por mínimo que fuera. Y descubrí que cuando ayudas a otros, tu propio corazón también sana. Porque la fe no es solo recibir consuelo, es también convertirse en consuelo para alguien más. La fe me dio lo que tanto buscaba, un sentido. Entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, podía convertirse en luz para otros. Que mis cicatrices podían ser testimonio de esperanza. Ese sentido transformó mi dolor en propósito, y mi caída en renacer. Hubo un día en particular que jamás olvidaré. Estaba en un lugar de oración, rodeado de gente, pero sentí que solo estábamos Dios y yo. Cerré los ojos, y en lo profundo de mi ser escuché estas palabras: no estás roto, estás en proceso. Lloré como nunca antes. Pero eran lágrimas de liberación. Entendí que mi vida no había terminado, que mi dolor no era mi identidad, que aún había mucho por vivir. Ese fue el verdadero encuentro con la fe. No una emoción pasajera, sino una convicción permanente. Hoy sé que la fe fue el puente entre mi dolor y mi renacer. Me enseñó a confiar, a perdonar, a amar, a esperar. Y aunque sigo siendo humano, con luchas y debilidades, ya no camino solo. La fe se convirtió en mi raíz más profunda, en la roca que me sostiene, en la voz que me dice cada mañana: sigue, aún no es tu final. Renacer no es un instante, es un camino. Y ese camino no siempre es recto ni luminoso. Después de mi encuentro con la fe,
muchos pensaron que ya todo sería fácil para mí. Pero la realidad fue distinta, cada día se convirtió en una batalla. Una batalla contra mis propios pensamientos, contra mis viejos hábitos, contra el peso del pasado que intentaba arrastrarme de nuevo al abismo. Había días en los que despertaba con una fuerza nueva, convencido de que podía conquistar el mundo. Pero también había mañanas en las que el dolor regresaba disfrazado de dudas, miedo y desesperanza. En esos días, recaía en mis viejos hábitos de huida, el aislamiento, el silencio profundo, la idea de que nada valía la pena. Cada recaída me hacía sentir que no había avanzado nada. Me preguntaba, ¿de qué sirvió orar? ¿De qué sirvió llorar? ¿De qué sirvió creer? Pero pronto aprendí algo crucial: las recaídas no significan derrota, significan que el proceso es real. Renacer no es olvidar el dolor de un día para otro, sino aprender a levantarme cada vez que caigo. Mi peor enemigo era mi propia mente. Esa voz interna que me repetía que no era suficiente, que no valía la pena intentarlo, que estaba destinado a fracasar. Esa voz se disfrazaba de lógica, pero en realidad era miedo. Comencé a entrenar mi mente como un guerrero entrena su espada. Cada pensamiento destructivo lo enfrentaba con una palabra de vida, con un recuerdo de mis avances, con la certeza de que Dios no me había traído hasta aquí para abandonarme. Fue agotador al principio, pero poco a poco fui descubriendo que la mente, igual que el cuerpo, puede entrenarse para la esperanza. Renacer también implicaba reconstruir mi vida en lo práctico. Volver a tener rutinas, establecer metas pequeñas, recuperar relaciones, atreverme a salir al mundo con un nuevo corazón. Recuerdo que el primer paso fue algo tan simple como ordenar mi habitación. Parecía insignificante, pero al hacerlo sentí que también estaba ordenando mi interior. Luego me atreví a buscar un nuevo trabajo, aunque el miedo al rechazo me paralizaba. No fue fácil, pero con cada entrevista aprendía algo sobre mí mismo, que tenía valor, que mis errores no definían mi futuro. El dolor no solo había afectado mi mente, también mi cuerpo. Dormía mal, me alimentaba sin cuidado, me faltaba energía. Decidí que si quería renacer, debía cuidar también mi cuerpo. Comencé a caminar cada mañana. Al principio apenas unos minutos, luego más tiempo. Esos paseos se convirtieron en mis espacios de silencio y oración. Descubrí que mover el cuerpo ayudaba a mover también el alma. Que sudar, respirar hondo, mirar el cielo y sentir el viento eran pequeñas dosis de vida que me devolvían la esperanza. Aprendí a dejar de obsesionarme con el futuro. Mi mente solía atormentarme con preguntas como, ¿y si vuelves a caer? ¿Y si todo lo que construyes se derrumba otra vez? Pero descubrí que el secreto estaba en vivir un día a la vez. Hoy puedo elegir levantarme. Hoy puedo elegir creer. Hoy puedo elegir sonreír. Y si mañana tropiezo, volveré a elegir otra vez. Esa mentalidad me salvó, porque renacer no ocurre de golpe, ocurre en miles de decisiones diarias que, sumadas, construyen un nuevo destino. En esa batalla también descubrí que no estaba solo. Personas que parecían lejanas se acercaron para animarme, un mensaje inesperado, una llamada o una visita me recordaban que mi vida tenía valor. Aprendí a aceptar ayuda, algo que siempre me había costado. Me di cuenta de que dejar que otros me sostuvieran no me hacía débil, me hacía humano. Y lo más sorprendente fue que, cuando comencé a compartir mi historia, otros también encontraron fuerza en ella.
Comprendí que mi dolor no era un desperdicio, podía convertirse en semilla de esperanza para alguien más. Hubo días en los que sentí que volaba. Días en los que reí de verdad, sin máscaras. Días en los que logré cosas que antes parecían imposibles, hablar frente a otros, perdonar a alguien que me había herido, mirar mi reflejo en el espejo sin desprecio. Esos días eran victorias. Pequeñas, pero inmensas para mí. Y aprendí a celebrarlas, porque cada paso en la dirección correcta merece ser celebrado. El pasado seguía intentando atraparme. Había recuerdos que regresaban como fantasmas en la noche. Pero descubrí algo poderoso: no podía cambiar mi pasado, pero sí podía cambiar el significado que le daba. Lo que antes era una herida, ahora podía ser una cicatriz que contara una historia de resiliencia. Lo que antes era un error, ahora podía ser una lección. Transformar mi mirada fue uno de los mayores actos de renacimiento. No quiero mentir, aún hay días difíciles. Renacer no significa que nunca vuelva a doler, significa que el dolor ya no tiene la última palabra. Hoy sé que la vida es una batalla constante entre rendirse o luchar. Y he decidido luchar. Porque en cada lucha descubro una nueva versión de mí mismo, más fuerte, más compasiva, más libre. Si algo aprendí en esta batalla es que no estoy solo, que dentro de mí hay más fuerza de la que imaginaba, y que cada lágrima puede transformarse en semilla de vida. Renacer es posible. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Y esa certeza es lo que me sostiene, incluso en los días más oscuros. El renacimiento no ocurre únicamente cuando se logran victorias externas, un nuevo trabajo, una relación sana, un proyecto cumplido. El verdadero cambio nace en lo más hondo del alma. Y esa transformación interior, aunque invisible al principio, fue lo que marcó el antes y el después en mi vida. Durante mucho tiempo, me costaba mirarme en el espejo. Veía mis fallos, mis errores, mis cicatrices. El reflejo me devolvía la imagen de alguien roto, insuficiente, indigno de ser amado. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Una mañana cualquiera, me encontré frente al espejo y, por primera vez, no vi solo mis heridas. Vi mis ojos con vida. Vi un rostro cansado, sí, pero con luz. Ese instante me estremeció. Comprendí que mi identidad ya no estaba definida por mi dolor, sino por mi capacidad de levantarme. Ya no era la persona que sufrió, era la persona que sobrevivió. Ese cambio de mirada fue el inicio de mi transformación interior. La transformación también llegó cuando aprendí a tratarme con compasión. Durante años, había sido mi juez más cruel. Me castigaba con palabras duras, me exigía perfección, me despreciaba cada vez que fallaba. Pero ahora empecé a hablarme diferente: estás haciendo lo mejor que puedes, mereces descanso, te equivocaste, pero también aprendiste. Ese nuevo lenguaje interior se convirtió en un bálsamo. Descubrí que el amor propio no es egoísmo, sino un acto de justicia. Porque quien no se ama, nunca podrá amar de verdad a los demás. Parte esencial de mi transformación fue el perdón. Perdonar a quienes me habían lastimado fue una de las tareas más duras. No significaba justificar lo que habían hecho, sino liberarme del veneno que cargaba dentro. Un día entendí que guardar rencor era como beber veneno esperando que el otro muriera.
El rencor solo me destruía a mí. Así que decidí soltarlo. No fue de un día para otro, pero cada vez que elegía perdonar, sentía una cadena menos en mi interior. Y no solo perdoné a otros, también me perdoné a mí. Ese fue el perdón más difícil, pero también el más liberador. La transformación interior también significó un cambio radical en mi manera de pensar. Donde antes había pensamientos de derrota, ahora comenzaban a brotar pensamientos de esperanza. Me entrené para enfocar mi mente en lo que podía construir, en lugar de lo que había perdido. Y descubrí que la mente tiene un poder inmenso, aquello en lo que eliges enfocarte, crece. Al dejar de alimentar el miedo, comencé a cultivar la confianza. Y esa confianza se convirtió en la raíz de mi nueva vida. La fe que había comenzado a nacer en mí ahora tomó otra dimensión. Ya no era solo un refugio en los momentos de dolor, sino una brújula que me guiaba hacia un propósito mayor. Entendí que mi historia no era un accidente, que cada lágrima podía convertirse en testimonio para otros. Esa convicción cambió todo. Porque cuando sabes que tu vida tiene sentido, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Antes, me avergonzaba de mostrar mis debilidades. Pensaba que si los demás veían mis heridas, me rechazarían. Pero descubrí lo contrario. Cuando me atreví a mostrar mi vulnerabilidad, conecté más profundamente con las personas. La transformación interior me enseñó que la verdadera fortaleza no es fingir que nada duele, sino atreverse a ser real. Y en esa autenticidad encontré libertad. Un cambio profundo ocurrió cuando comencé a practicar la gratitud. No era fácil al principio, porque mi mente siempre buscaba lo que faltaba. Pero me propuse cada noche escribir 3 cosas por las que estaba agradecido. Algunas eran simples: agradezco el sol de hoy, agradezco la sonrisa de un extraño, agradezco haber tenido fuerzas para levantarme. Con el tiempo, esa práctica reprogramó mi corazón. La gratitud me mostró que incluso en los días grises, siempre hay un rayo de luz. La transformación interior no fue solo mental, fue también emocional y espiritual. Sentí que nacía un corazón nuevo dentro de mí. Un corazón capaz de reír con sinceridad, de abrazar sin miedo, de soñar otra vez. Ese corazón nuevo no estaba hecho de ingenuidad, sino de resiliencia. Sabía lo que era sufrir, pero también sabía que podía volver a amar, volver a confiar, volver a vivir. Un día, mientras compartía mi historia con alguien que también atravesaba un momento difícil, entendí mi propósito. Esa persona me miró con lágrimas y me dijo: si tú pudiste salir, yo también puedo. En ese instante comprendí que mi dolor no había sido en vano. Que mis cicatrices podían ser faro para otros. Y que mi vida tenía un sentido más grande que yo mismo: inspirar a quienes todavía estaban en la oscuridad. Ese propósito fue la chispa final de mi transformación interior. Porque vivir con propósito no solo cambia lo que haces, cambia lo que eres. Si tuviera que describir la transformación interior con una imagen, sería la de una mariposa saliendo de su capullo. El proceso fue doloroso, solitario, lento. Pero cada esfuerzo, cada lágrima, cada batalla librada en silencio, me fue preparando para desplegar mis alas. Hoy sé que no soy el mismo de antes. El dolor me rompió, sí, pero también me reconstruyó con una fuerza nueva. Y esa metamorfosis es la prueba más hermosa, de que la vida siempre puede comenzar de nuevo.
La transformación interior había dado fruto, pero todavía quedaba un paso más, aprender a vivir desde ese nuevo ser. Porque no basta con renacer por dentro, hay que llevar esa vida renovada al mundo real, a cada decisión, a cada relación, a cada sueño. La nueva vida no llegó de golpe. Al principio, eran pequeños gestos que parecían insignificantes, abrir las ventanas cada mañana, saludar con una sonrisa, escribir un plan de metas en un cuaderno. Pero esos pequeños actos eran semillas. Y pronto comenzaron a dar fruto. Sentía que cada acción sencilla era una declaración: ya no vivo desde la herida, ahora vivo desde la esperanza. Uno de los grandes cambios fue atreverme a decidir. Antes, el miedo me paralizaba. Me quedaba atrapado en dudas infinitas, dejando que otros eligieran por mí o que la vida me arrastrara sin rumbo. Ahora comprendí que cada decisión es un paso hacia adelante. Algunas serían correctas, otras tal vez errores, pero todas me harían avanzar. Me inscribí en cursos, retomé proyectos olvidados, busqué oportunidades laborales con una confianza que nunca había sentido. Y aunque no todo salió como esperaba, cada intento era una victoria contra el miedo. La nueva vida también trajo consigo nuevas relaciones. No hablo solo de amistades o vínculos románticos, sino de una manera distinta de relacionarme con las personas en general. Ya no me escondía. Me atrevía a mostrarme tal como era, con mis cicatrices, pero también con mi luz. Y lo sorprendente fue que esa autenticidad atrajo a personas que vibraban en la misma frecuencia, gente honesta, compasiva, con ganas de construir. También aprendí a poner límites. La nueva vida me enseñó que amar no significa permitir abusos, que la paz interior se protege con decisiones firmes, incluso si eso implica alejarse de quienes dañan. Durante mi etapa más oscura, había enterrado mis sueños. Me parecía absurdo pensar en ellos cuando apenas podía sobrevivir. Pero en la nueva vida, comenzaron a renacer. Volví a escribir, algo que siempre había amado. Volví a soñar con viajar, con conocer lugares nuevos, con sentir que el mundo era más grande que mis heridas. Cada sueño que revivía era como una chispa que encendía mi espíritu. La nueva vida también implicó encontrar un ritmo distinto. Ya no corría detrás de todo, ni me perdía en la ansiedad por el futuro. Aprendí a vivir con calma, a disfrutar el presente, a valorar los silencios tanto como las palabras. Descubrí el poder de la rutina sana, levantarme temprano, caminar, orar, trabajar con propósito, descansar sin culpa. Ese equilibrio me dio estabilidad y me permitió sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo y no solo sobreviviendo. Una de las mayores alegrías de esta nueva vida fue comenzar a dar. Compartir mi historia con otros, escuchar sin juzgar, tender la mano al que estaba cayendo, ser apoyo como otros lo habían sido para mí. Comprendí que la vida no tiene sentido cuando se guarda solo para uno mismo. Que el verdadero renacer se completa cuando tu experiencia se convierte en luz para alguien más. No quiero pintar la nueva vida como un cuento perfecto. Los desafíos siguen estando ahí, problemas cotidianos, días de cansancio, incertidumbre. Pero la diferencia es que ya no me siento esclavo de ellos. Hoy sé que los problemas son parte de la vida, pero no definen mi identidad. Y aunque tropiece, tengo la certeza de que siempre puedo volver a levantarme. Lo que más valoro de esta nueva vida no es el éxito externo, sino la paz interior.
Una paz que no depende de circunstancias perfectas, sino de la convicción de que todo tiene sentido, de que no estoy solo, de que cada día es un regalo. Esa paz es mi mayor tesoro. Y es lo que me recuerda que el renacimiento no fue un sueño, sino una realidad que vivo cada día. En esta nueva etapa, vivo con la certeza de que todo lo que atravesé me preparó para un propósito mayor. Ya no huyo de mi historia, la abrazo. Porque sé que mis cicatrices hablan más fuerte que cualquier palabra. Ese propósito me llena de energía, me da dirección y me recuerda que lo mejor aún está por venir. Uno de los cambios más hermosos fue aprender a celebrar lo simple. Un café caliente en la mañana. Un atardecer en silencio. Una conversación sincera. Esas pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas ahora se convirtieron en regalos que me recordaban, estás vivo, y eso ya es un milagro. Si tuviera que describir esta nueva vida en una sola imagen, sería un amanecer. El amanecer no borra la noche, pero la supera con su luz. Así es el renacer, no niega lo que dolió, lo transforma. Hoy vivo cada día como un amanecer. Con gratitud, con propósito, con la certeza de que siempre hay una nueva oportunidad. El dolor me había llevado a lo más oscuro de mí mismo. La fe me devolvió un rayo de luz. La batalla diaria me enseñó a resistir. La transformación interior me dio un corazón nuevo. Y la nueva vida me regaló propósito. Pero todo eso encontraba su verdadero sentido en un punto, el renacer completo. No se trata de un instante perfecto donde todo queda resuelto para siempre. El renacer completo es más bien una revelación, comprender que el dolor fue parte del camino, que mi vida tiene un propósito irrenunciable, y que dentro de mí hay una fuerza que jamás volverá a apagarse. Hubo un día especial, como si todo mi proceso se condensara en un solo instante. Estaba en un parque, observando a los niños correr y reír. El sol brillaba, el viento movía suavemente las hojas de los árboles. En medio de esa escena simple, sentí un nudo en la garganta. Porque entendí algo que nunca antes había comprendido: la vida no tiene que ser perfecta para ser hermosa. No necesitaba borrar mi pasado, no necesitaba esperar un futuro sin problemas. En ese momento presente, con todas mis cicatrices, con todo lo vivido, yo estaba completo. Ese fue el verdadero renacer. Antes escondía mis heridas, ahora las muestro con orgullo. Cada cicatriz es prueba de que sobreviví. Ya no son recordatorios de dolor, son medallas de guerra, símbolos de que fui capaz de resistir cuando todo parecía perdido. Y descubrí que, cuando alguien ve mis cicatrices, no me juzga, sino que encuentra en mí un reflejo de su propia lucha. Mis marcas hablan por mí, dicen que es posible levantarse, que la vida puede recomenzar. El renacer completo me mostró que nada fue en vano. La soledad me enseñó a valorar la compañía. El dolor me enseñó a valorar la paz. Las lágrimas me enseñaron a valorar la risa. La oscuridad me enseñó a reconocer la luz. Ese círculo cerrado me hizo entender que todo tenía un sentido, incluso lo que más dolió. Hoy vivo con una esperanza que no depende de circunstancias externas. No es una esperanza ingenua, sino una convicción firme: si sobreviví a lo peor, también puedo disfrutar lo mejor. Esa esperanza me acompaña como un fuego interior que nunca se apaga. Me da fuerzas en los días grises, me impulsa a soñar,
me recuerda que aún quedan capítulos hermosos por escribir en mi vida. El renacer completo no sería real si lo guardara solo para mí. Por eso comparto mi historia, no como un héroe perfecto, sino como un ser humano que cayó y se levantó. Porque sé que allá afuera hay corazones rotos, personas que creen que no podrán salir adelante, y quiero que mi vida sea un testimonio para ellas. Si mis palabras, mis cicatrices o mi sonrisa pueden encender una chispa de fe en alguien más, entonces todo lo que viví valió la pena. Ya no huyo de mis recuerdos. Los abrazo como parte de mi historia. Perdoné, solté, aprendí. Hoy miro atrás sin rencor, porque sé que cada paso, incluso los más dolorosos, me trajeron hasta aquí. Y al estar en paz con el pasado, quedé libre para disfrutar el presente y abrirme al futuro. El renacer completo no significa que todo esté escrito, al contrario, significa que el futuro está lleno de posibilidades. Ahora sé que puedo construir, que puedo amar, que puedo crear, que puedo volver a empezar cuantas veces sea necesario. El futuro ya no me da miedo. Es un campo abierto donde cada día es una nueva oportunidad de florecer. Hoy camino con la certeza de que el dolor no fue mi final, sino mi comienzo. Que dentro de cada ser humano hay una fuerza indestructible que puede levantarse de las cenizas. Y que la vida, incluso después de las noches más oscuras, siempre ofrece un amanecer. Si tuviera que resumir todo mi viaje en una sola frase sería esta: el dolor me quebró, pero también me abrió el corazón para descubrir quién realmente soy. Y en ese descubrimiento encontré la fuerza de renacer. Hoy sonrío de verdad. Hoy camino con esperanza. Hoy abrazo mi historia completa, lo que dolió, lo que sanó y lo que aún está por venir. El final feliz no es que todo sea perfecto, sino que, a pesar de todo, puedo mirar al cielo, respirar profundo y decir, estoy vivo y eso es suficiente, para seguir adelante. Hasta nuestro próximo encuentro. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido. Comparte con quien lo necesite y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el próximo.